Muy buenos días, estudiantes. Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta subclase de Lengua y Literatura para 10º año de educación básica. Colegio Particular a Distancia, Juan Montalvo Félix, les desea un feliz día. Que venga un buen feriado también. Si va a salir de su casa, por favor, con las normas de bioseguridad, recuerde siempre proteger su vida, proteger la de su familia. Este 31 de octubre tenemos el tema denotación y connotación. Vamos a analizar ese tema porque las palabras muchas veces no significan lo mismo o no se entiende lo mismo, cuando la palabra pues tiene un solo significado. Palabras o frases para iniciar. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. De eso depende. Cada día vamos nosotros forjando el verdadero camino que vamos a construir o las bases de lo que nosotros queremos ser en el futuro. No podemos pensar, mañana lo voy a hacer. O no, mañana voy a empezar. Mañana lo voy a lograr. No, eso tenemos que descartarlo porque el mañana es incierto. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos si la vida no la tenemos comprada. ¿Qué pueda pasar de aquí a 5 minutos? Es por esa razón que tenemos que hacerlo hoy. Vivir cada momento como que si fuera el último y siempre estar pendiente de la vida como tenemos que llevarla. Cuidando familia, cuidando hijos, cuidando esposo, cuidando esposa. Siempre buscando la forma de aportar más a la comunidad y al mundo en el que estamos. Aunque suene irreal, pero un pequeño aporte, un pequeño cambio modifica totalmente toda una estructura. Así que pendiente de eso. Vamos al tema. Denotación y connotación. La denotación y connotación. La diferencia entre denotación y connotación es que la primera pertenece a la lengua y la segunda al habla. Ojo, denotación pertenece a la lengua y connotación pertenece al habla. Por lo que los distintos sentidos que tenga una palabra van a ser producto de la connotación que se le dé en el habla. ¿Ok? Vamos a ver. Denotación es el significado original de una palabra que identifica la forma exacta al referente. Su significado es entendido por todos los hablantes de una lengua. Ejemplo, mano. Parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos. Esa es la denotación, el significado original de la palabra. Otro ejemplo. Cabeza, parte superior del cuerpo del hombre y superior o anterior de muchos animales, en la que están situados algunos órganos de los sentidos e importantes centros nerviosos. Eso es cabeza, mano y cabeza, tal y como está en el diccionario o el significado original. Vamos a ver un ejemplo. Mano, parte del cuerpo, como ya se ve, unida al exterior. Ese es los ejemplos que tenemos de denotación. Cuando usted encuentra la palabra tal y como está en el origen normal de la palabra, es denotación. Veamos cuándo es connotación. Es el sentido que se le agrega al significado original de una palabra por factores subjetivos, sociales o culturales. Este significado no siempre es entendido por todos los hablantes de una lengua, porque varía de lugar a otro lugar. Por ejemplo, me duele la mano. Entonces, en esa parte usted puede decir, me duele la mano. O sea, se está refiriendo a la palabra con la denotación original. Mano, que es la extremidad que te empieza desde el antebrazo, parte de la muñeca y termina en la punta de los dedos. Pero muchas veces la palabra es utilizada con una connotación diferente o con otro sentido. Por ejemplo, compré una mano de plátanos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted compró un atadito, ¿verdad? O un parte y un racimo de plátanos. Dame una mano. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos cortemos la mano y se la demos? No, quiere decir que le apoyemos, que le demos una ayuda. Mi hija está en buenas manos. No quiere decir que las manos sean buenas o grandes, qué sé yo. No, quiere decir que esté en una persona excelente, con una buena reputación, que la va a saber cuidar, que la va a saber apoyar. Entonces, ahí está la diferencia entre denotación, que es la palabra original, tal y cual aparece en el diccionario, o tal y cual es el origen normal de la palabra, y está también la connotación, que es la forma como le damos sentido o significado a esa misma palabra. Bien,
Para comprender el sentido de la palabra hay que tener en cuenta el contexto lingüístico y la situación extralingüística. Dos cosas, contexto lingüístico y la situación extralingüística. Veamos contexto y situación. El contexto es el conjunto de palabras, frases u oraciones que rodean a una palabra y condicionan su significado connotativo. El contexto, por ejemplo, me duele la cabeza. Sí, es esta parte que ya vimos tal y como se define, la cabeza. Otro, Grimanecito es un cabeza hueca. No quiere decir que tenga la cabeza con un hueco, sino que cabeza hueca significa una persona de poco desarrollo mental o en lenguaje coloquial tonto, ¿verdad? Grimanecito está a la cabeza de la columna. No quiere decir que la columna tenga una cabeza, porque es imposible que un pilar o una columna tenga una cabeza. Pero ella quiere decir que está haciendo una columna de espera en un banco, en algún lugar donde se tenga que hacer normalmente las colas, como le llamamos, y está primerito. Quiere decir que es la cabeza de la columna. Entonces, ese contexto va a variar la connotación y el sentido de la palabra. ¿Ok? La situación son los hechos y acontecimientos exteriores a la lengua en los cuales se desarrolla el proceso de comunicación. Algunas veces se apoya en el gesto, el tono de la voz, la entonación de forma irónica, de forma burlesca, de forma alegre, etc. Ejemplo, cayó el presidente. Y tenemos tres opciones. A, después de una elección. ¿Qué quiere decir cayó el presidente después de una elección? Que ya no le dieron los votos, ¿verdad? Otra, cayó el presidente después de una persecución, ¿verdad? En una persecución el presidente cayó porque tenía que caer, ¿verdad? Es otra situación que se utiliza la misma frase. O cayó el presidente después de un accidente. Ahí estamos utilizando la palabra cayó con la finalidad o el origen normal de algo de caerse, ¿verdad? Entonces tenemos tres situaciones diferentes en las que se utiliza la misma frase con diferente connotación. ¿Ok? Denotación, origen normal del término. Connotación es el sentido que le damos de acuerdo a la situación o al contexto. ¿Ok? Seguimos. Palabras tabú y eufemismos, eso también tenemos que verlo, porque dentro de la comunicación tenemos estas palabras que no nos atrevemos a decir, porque decimos, uy, no hay que decir, porque esto puede herir sentimientos o susceptibilidades. Pues vamos a ver tal y como son. Palabras tabú son aquellas que se evitan pronunciar porque tienen una carga connotativa despectiva. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no digo esa palabra que se puede malinterpretar. Ahí está, en otras palabras, una carga connotativa despectiva. Se malinterpreta y hay muchas personas que se dan por ofendidos. Eufemismos son aquellas palabras que sustituyen a las palabras tabús y que designan a la misma realidad, pero sin esas connotaciones despectivas. Proviene del griego palabra bien sonante. Un eufemismo es una palabra que usted utiliza para camuflar, por decirlo así, aquella palabra tabú que no quiere decir. Vamos a ver ejemplos. Tabú. La palabra correcta, aunque suene grosero, es ir a mear. Sin embargo, como para muchos es algo ofensivo, utilizamos el eufemismo y decimos voy a ir a los servicios higiénicos o al SSHH o voy a hacer la pipi. O voy a ir a chicar, o voy a hacer del uno. Ese es el eufemismo que se utiliza. Otra palabra tabú para muchos es voy a hacer la caca. Y que esa es la palabra, voy a hacer la caca. Sin embargo, ahí se utiliza el eufemismo, voy a hacer la del 2, voy a hacer puffy, voy a hacer las necesidades fisiológicas y en sí, ¿verdad? Entonces son palabras que se utilizan para, por decirlo así, tapar la palabra tabú que se escucha, uy, pero qué grosero, pero son las palabras tal y como deben de decirse. Pues bien, vamos ahora a trabajar en estas mismas palabras. Van ustedes a buscar tengo aquí 10 palabras, ya una se las ayudé en parte, donde dice expresión que tenemos que decir es choro, bebito, toro, pelado, caída, plancha, matador, lata, queso y viva. Ustedes van a buscar la denotación. ¿Cuál es la denotación? La palabra, el significado original de la palabra. ¿Ok? Y la contonación, ¿en qué otros contextos se utiliza? Por ejemplo, choro es un molusco, ¿verdad? Y la denotación es normal.
fuimos al Callao y compramos choros para el almuerzo, o compramos caracoles para el almuerzo, o compramos conchas para el almuerzo. Bien, esa es la forma como tal. Ahora, la connotación, cuando decimos choro, ¿a qué nos referimos? A un ladrón. Y ponemos un ejemplo. Los policías cogieron al choro con las manos en la masa. Ahí tenemos la connotación. De la misma manera vamos a trabajar la palabra bebito, toro, pelado, caída, plancha, etc. Luego de eso seguimos aquí. Ahora vamos a ver las palabras tabú. Y vamos a ponerle tabú a una de estas palabras que están aquí como eufemismo. Un eufemismo es minusválido. ¿Cuál sería la palabra tabú que no queremos utilizar? ¿Verdad? Cojo. No, que no le digas cojo, que se va a sentir mal. Hay que decir minusválido. ¿Ya? Invidente. ¿Cuál sería la palabra tabú para invidente? Ciego. ¿Verdad? Es la palabra tal y como debe de ser. Pero se cambia para que no se sienta mal aquella persona que es ciega y se le dice invidente. Empleada del hogar, ese eufemismo. ¿Cuál es la palabra como es? Perol, sirvienta. ¿Verdad? Pero como es una palabra que para muchos, uy, no, yo no soy sirvienta, oh, no, yo no soy perol, soy la empleada del hogar. O sea, son formas de utilizar el lenguaje. Entonces vamos a trabajar en esas y finalmente vamos a describir el significado de la expresión resaltada considerando el contexto y la situación en que se usa. Por ejemplo, cuando pienso en ti me duele el corazón. ¿Cuál es el significado de esta palabra corazón de acuerdo a la expresión que se escribe? En este momento es como que los sentimientos se los ha destrozado. Me ha dañado el corazón, mis sentimientos me ha dolido. Ya no es el corazón como aquel órgano que bombea sangre, sino que se está utilizando en el contexto romántico. Y así van a analizar las otras 4 oraciones. Pues bien, eso ha sido todo por hoy en la clase de lengua y literatura. Esperamos que cumplan con las tareas, envíen las tareas también puntualmente. Recuerde siempre, si va a irse de feriado, si va a irse de vacaciones, cumpla con las normas de bioseguridad. Protéjase usted, proteja a su familia y aprendamos a convivir con esta enfermedad que todavía no se va. Pues bien, que tengan un excelente día y un excelente feriado.